Una vez que ya hemos seleccionado la clase que servirá para generar los datos ejemplo, podemos indicar cómo se utilizarán estos datos. Aquí en la ventana de Data podemos seleccionar la generación de los datos ejemplo, aquí con estas dos opciones, para mostrarlos en modo de lista o para mostrarlos en modo de detalle. En nuestro caso vamos a utilizar los datos de ejemplo generados automáticamente para crear una vista de detalle. Entonces seleccionamos esta opción. Indicaremos ahora los campos para los datos ejemplo. Entonces ya tenemos aquí nuestros datos. Aquí están las propiedades, pero ¿en qué controles vamos a representar cada uno de los datos? Entonces podemos nosotros tomar aquí el título y arrastrarlo aquí a este campo donde queremos mostrarlos. Vemos cómo aquí nos dice que va a ser un data binding entre el receive name text, la propiedad text, sobre nuestro campo título. Y entonces ahí está. Ahora podemos tomar nuestra imagen aquí y esta la vamos a representar aquí en este otro control. No vemos la imagen porque realmente no tenemos una imagen así arbitraria generada. Más adelante la vamos a especificar. El otro es de las instrucciones y este lo tenemos aquí. Igual nos muestra cómo se va a hacer el binding o el enlace a datos. Ahí está. Y finalmente el tiempo de preparación. El tiempo de preparación lo asociamos aquí con este control. Vemos aquí ya nos está mostrando los datos. De forma predeterminada, Expression Blend genera palabras ficticias como la vemos acá. Las palabras se toman de Lorem Ipsum, que es el texto que se usa habitualmente en diseño gráfico, en demostraciones de tipografías o de borradores de diseño para probar el diseño visual antes de insertar el texto final. Se emplea como texto de prueba y relleno desde el año 1500, cuando debió ser empleado por un impresor desconocido. Nosotros podemos optimizar todo esto. ¿Cómo podemos optimizar? Simplemente, por ejemplo, vamos a suponer aquí en Direction. Queremos optimizar, vamos a dar clic aquí en este icono de ABC y podemos indicar cuántas palabras queremos que se muestren. Vamos a indicar aquí que queremos que se muestren 36, por ejemplo. Entonces aquí vemos cómo ya creció aquí el número de palabras. También podemos mostrar el formato, o sea, no nos gusta el Lorem Ipsum, podemos mostrar alguno otro. Por ejemplo, aquí en nuestra propiedad title que tenemos, vamos aquí, podemos dar clic en ABC y en lugar de Lorem Ipsum podemos seleccionar cualquiera de estos. Por ejemplo, vamos a seleccionar name, ¿sí? Entonces aquí tenemos una lista de nombres. O podemos seleccionar, por ejemplo, company name. O podemos seleccionar, por ejemplo, email address, ¿sí? Entonces, de aquí de esta lista podemos nosotros optimizar. Vamos a dejarle aquí con el Lorem Ipsum, que es el que más se adecua para nuestro control. Ahora veamos el caso para la imagen. Para que pueda representar una imagen de ejemplo, necesitamos indicarle cuál es la imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestro proyecto. Aquí déjeme agregar aquí un folder. Add un new folder. Déjeme aquí agregarle este folder imágenes. Ya que tengo aquí imágenes, voy a buscar de mi carpeta de imágenes, aquí por ejemplo esta, voy a llevarla aquí Expression Blend y le voy a decir que ponga aquí esta imagen. Esta es la imagen que voy a utilizar como ejemplo, pero se lo tengo que decir. Entonces, es posible editar el archivo XML generado, o sea, los datos de ejemplo que se generaron. Para esto, aquí yo puedo seleccionar este botón y decirle que quiero editar los datos de ejemplo. Entonces aquí vemos cómo tenemos el archivo XML, aquí tenemos el background image, y que nos está poniendo aliquan, mecenas, integer, etcétera, ¿no? Aquí mi background image
pues yo quiero prácticamente que me muestre, o quiero indicarle más bien, la ruta de la imagen. Lo que voy a hacer aquí entonces es decirle que la imagen está aquí en esta carpeta imágenes y que se llama sample.jpg, o sea, los datos generados. Puedo yo aquí salvar mi archivo y vemos cómo ahora ya tenemos datos de ejemplo también aquí en este campo de imagen. Entonces es algo aquí interesante lo que podemos hacer con Expression Blend para mostrar datos en tiempo de diseño. Podemos aquí salirnos de Blend, salvamos y regresamos aquí a Visual Studio. Nos pregunta, bueno, detectó aquí algunos cambios, le decimos que queremos recargar. Entonces automáticamente se cargan los cambios y vemos reflejados aquí los datos ya de ejemplo en nuestro diseñador, en nuestra ventana de diseño de Visual Studio. Entonces, vemos aquí cómo los datos en tiempo de diseño hacen que sea más fácil ver cómo lucirá la interfaz de usuario en tiempo de ejecución. Con esto entonces hemos demostrado cómo generar datos en tiempo de diseño para facilitar el diseño de la interfaz de usuario. Podemos ver aquí el código generado. Voy a cerrar aquí. Voy a reducir mi campo aquí de visión. Vamos a ver aquí los datos cómo quedaron, ¿no? Entonces, veamos cómo aquí tenemos para el receipt name, vemos que ha establecido un binding a título, o sea, nos ha cambiado los datos, aquí lo que teníamos como texto, los mensajes que teníamos, los ha cambiado y ha creado algo aquí conocido como un binding, que más adelante vamos a ver, que es precisamente el enlace a datos. Entonces prácticamente con esto pues ya estamos utilizando aquí datos en tiempo de diseño generados por Expression Blend y nos da una idea más acertada de cómo se van a ver nuestros datos ya cuando estemos ejecutando nuestra aplicación.